Bueno, nos encontramos hoy aquí con uno de mis maestros de la escuela, el maestro Enoch, que normalmente nos da las clases del Antiguo Testamento y también da hebreo, ¿verdad? Así es. ¿Se puede presentar, maestro, por favor? Decir tal vez su trayectoria, denominación. Ok, no, pues me llamo Enoch. Nada más. Enoch Franco Hernández, sí. Y pues estudié letras clásicas, griego, latín y hebreo. Okay. Y pues me dedico a eso, un poquito a estudiar los textos, ¿no?, antiguos. Y siguiendo un poco con eso, ¿de dónde nació su pasión por estudiar hebreo? Creo que la influencia siempre también de los padres, de la cultura en la que estamos inmersos, siempre es una suerte de pregunta, ¿no? Entonces, una pregunta para el que va creciendo y precisamente el contacto con el texto bíblico a mí en algún momento me llevó a cuestionar qué sucedería si yo me viera solo con el texto, ¿no?, sin alguna otra tradición o sin alguna otra concepción más que la que yo pudiera formarme, ¿no? Claro que no puede ser del todo así, pero ese impulso de conocer más de cerca el texto me llevó a estudiar no solo el hebreo, sino las otras lenguas también, ¿no? Ok. Y bueno, continuando con esta cuestión del Antiguo Testamento, ¿usted qué libro le recomendaría a alguien que nunca ha leído la Biblia o que acaba de ser cristiano? ¿Qué libro del Antiguo Testamento le recomendaría leer primero? Bueno, pues no sé si se pueda responder en ese sentido general para todos. Yo creo, si hablo, por ejemplo, de mi caso, ¿no? Yo, cuando decidí leer completo por primera vez un libro del Antiguo Testamento, decidí por el que menos me gustaba. ¿Y cómo podía saber que no me gustaba si no lo había leído, no? Pero precisamente esa idea preconcebida, ese prejuicio que se tiene a veces sobre un libro, nos distancia de él, ¿no? Entonces yo dije, no, la renuncia que debo hacer es esa. Y empezar por ese libro, que era Lamentaciones, y no me gustaba porque desde el nombre yo decía, oye, esto parece ir un poco en contra de lo que yo tengo aprendido, de lo que habla la Biblia, ¿no? Y esto, pero abordarlo de esa manera fue una enseñanza, precisamente una confrontación con el texto, y creo que la respuesta podría ir por ahí, ¿no? ¿Qué tal que toman el libro que menos les guste según ese prejuicio, ¿no? Y eso a veces hace plantearse mejores preguntas. Me llevó a darme cuenta que no sabía nada de la historia del texto bíblico, de la historia que envuelve al texto bíblico, y entonces eso me dio una lección mucho mayor de lo que yo pensé que era simplemente agarrar la escritura, ¿no? Regresando un poco a esto del hebreo y de que pues usted sabe hebreo, ¿usted cree que la percepción del mensaje de la Biblia cambia mucho o poco o tal vez nada al leer una Biblia en hebreo o tal vez de alguna otra traducción? Yo creo que leerla del hebreo es en un sentido igual de complejo que leerla en español. Vamos a ponerlo así, ¿no? Si yo tuviera que aprender portugués, por ejemplo, para leer un texto que en su original está en portugués, tengo que meterme a la mentalidad, a la cultura y todo, ¿no? Entonces, leerla en español crea, como en toda traducción, una distancia en algún sentido, ¿no? Pero leerla en hebreo también sigue manteniéndonos también a cierta distancia de la cultura, de la lengua. Ahora, leerla en hebreo, leer el Antiguo Testamento en hebreo, puede ayudar precisamente a eso, a como incrementar el interés de las explicaciones, de no solo de la teología, ¿no?, sino de la misma historia y incluso el gusto por la lengua. Pues creo que cambia más a la persona que lo lee que el mensaje puede decir, ¿no? Es también involucrarse de otra manera con el texto. Entonces cambia en ese sentido, ¿no?
en el que nos invita a muchas otras cosas. Y pues bueno, dejando un poquito de lado en hebreo, ¿usted qué traducción de Biblia recomienda? O sea, ¿cuál en español, cuál recomienda? Híjole, pues yo recomendaría que no se use una sola, ¿no? Creo que la Reina Valera, que ha tenido diferentes revisiones y que tiene como base el texto de Casiodoro, por supuesto, de la Biblia del Oso, es muy bella, ¿no? Es una versión que finalmente nutrió al español y la cultura de una manera increíble, pero yo recomendaría, por mi gusto, por ejemplo, la 909 me gusta, o incluso una anterior. Okay. También es un reto para leerla, para entenderle, ¿no? Pero no recomendaría casarse con ninguna versión, sino poder leer al mismo tiempo y precisamente haciendo esa comparación. Si es que uno no sabe hebreo, lo interesante sería ver qué diferencias hay en las traducciones, ¿no? Entonces, desde las católicas, la Torres Amat, compararlo con, no sé, alguna, si es el Antiguo Testamento, con alguna traducción hecha por una comunidad judía, ver qué tradujeron, ¿no? Y a la King James en inglés. Entonces, porque la King James también ha sido pues un patrimonio, ¿no? O sea, esa sí la recomienda también. También, sí, la belleza de la King James. Entonces, yo creo que las traducciones hay que estarlas también intercambiando o usando simultáneamente todo el tiempo, ¿no? Ok, bueno, pues ahí tienen la recomendación. Y bueno, pasando un poquito o siguiendo con esta cuestión del Antiguo Testamento, normalmente, bueno, a mí en lo particular se me complica muchísimo el Antiguo Testamento, pero hay ciertas denominaciones que lo omiten totalmente y que toda su denominación y toda su, tal vez, predicación la inclinan más que nada en el Nuevo Testamento, o al contrario, hay iglesias o denominaciones, sin ofender, pero que nada más se inclinan y usan nada más el Antiguo Testamento. ¿Usted qué opina de este tipo de iglesias o de denominaciones? Uh-huh. Bueno, yo creo que desde el punto de vista cristiano, porque supongo que ese sería precisamente el enfoque, ¿no? Desde el punto de vista cristiano es una decisión desafortunada dejar de lado por completo el Antiguo Testamento, o, como dices, únicamente tomar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si estudiamos cómo en la historia esto ya en algún momento fue una discusión y una tendencia, tanto la una como la otra, ¿no? Llegaron a ser tendencias, vemos que pudieron tener también consecuencias teológicas fuertes, ¿no? Ya en el cristianismo primitivo tenemos a un tal Marción, ¿no? Que precisamente había echado a la basura el Antiguo Testamento, ¿no? Pensando que no tenía nada que ver con el Nuevo. Y también por ahí teníamos en el cristianismo primitivo también a grupos judíos también, seguidores de Jesús, que no aceptaron las cartas paulinas, por ejemplo, ¿no? Y pasó lo mismo con el canon de los evangelios, ¿no? A aceptar, por ejemplo, un solo evangelio. Entonces, finalmente, no estudiar la parte de la historia del canon puede llevar a alguna de estas decisiones, lo cual puede llevar a dos cosas, ¿no? Una, hacerse negligente ante la historia, y otra, perder toda la riqueza también teológica, literaria, histórica del Antiguo Testamento. Y en la tendencia contraria, ¿no? De solo tomar el Antiguo Testamento, pues quita la parte complementaria, según el cristianismo, que es toda la realización mesiánica, ¿no? Okay. Y bueno, en el Antiguo Testamento normalmente las personas que no son cristianas utilizan ciertos versículos que son como medio violentos o que sí te asustan, que incluso han hecho memes de estos versículos. Yo he visto de Biblia ilustrada para niños y usan ese versículo del oso que se come a niños. Ajá. Y cosas así. Son esos versículos. ¿Nos puede mencionar los versículos y usted qué opina sobre este tipo de versículos? Ok. Sí, aquí ponías Jueces 19, ¿no? Uh-huh. Del versículo 24 al 25, dos versículos que hablan de la violación y la muerte de una mujer, uh-huh, ¿no? Que es abusada toda la noche, uh-huh, y que al final incluso su esposo, al regresar a su casa, la descuartiza, ¿no? Uh-huh. Y envía las partes
a las diferentes tribus como una especie de convocatoria para una venganza. Después hay otra por ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, en el versículo 1, donde Amnón se enamora, ¿no?, de Tamar, su hermana, y la viola. Y después su hermano Absalón se venga y lo mata, ¿no? Pero finalmente la figura de la violación ahí es bastante fuerte, bastante triste, ¿no? Y después mencionas por acá, segundo libro de Reyes, en el 2, 23, 25, ¿no? Capítulo 2, versículo 23 al 25, donde Eliseo, precisamente, el pasaje que nos dices, maldice a los jóvenes que se burlan de él porque les gritó, porque le gritaban calvo. Entonces salen los osos y se los comen, ¿no? Entonces, bueno, de las dos primeras referencias podríamos decir algo, ¿no? Finalmente, pensar que esta obra literaria que abarca toda la historia de la humanidad, incluso contemplando el Génesis como si fuera historia, ¿no? No creo que solo nos pueda referir las partes teológicas que consideramos lo más bello, lo más positivo, lo más triunfalista de una religión, ¿no? Sino que desde esa perspectiva también el libro literariamente nos tiene que hablar de las emociones más profundas, de las decepciones más grandes que el ser humano puede tener, de los conflictos sociales a los que siempre ha estado sujeto el hombre. Y entonces creo que reflejar esta parte en los escritos y la intención que pudieron tener los autores al precisamente dejarlos ahí para que los leyéramos es esto, ¿no? Que si bien se considera que la palabra es inspirada, pues la exhortación de la misma palabra, la invitación a la reflexión debe venir desde todos los ambientes y todas las fibras del ser humano. Entonces ver una escena así sanguinaria, trágica, violenta, nos está invitando también a concebir la teología desde las fibras más sensibles del ser humano. Entonces, creo que tanto esos relatos que parecen sanguinarios, y es cierto que la escritura está llena de relatos sanguinarios, ¿no?, nos reflejan precisamente una época también que al involucrarnos con su estudio nos damos cuenta de que nos transmite también otras concepciones a las que ya no podemos acceder tan fácil, ¿no? Entonces, esto también involucra un movimiento del lector para comprender, ¿no?, el porqué de la escritura misma, ¿no? Entonces, en el caso de Eliseo también, en esta muerte de los jóvenes, habría que buscar quizá más adentro, ¿no?, qué es lo que quiere decir el relato. Seríamos simplistas y reduccionistas si en cada relato nosotros diéramos una interpretación solo sujetos a lo que para nosotros significa en este presente y en este ahora, en el que también ya estamos bastante viciados a veces y somos bastante neófitos incluso también para agarrar la escritura, ¿no?, y la literatura como una obra de arte. Y bueno, ya como las últimas dos preguntas, ¿qué opina usted de los judíos actuales que están ahorita invadiendo Palestina? Bueno, lo primero que tendría que decir, y quizá muchos se identifiquen conmigo, es que no podría dar una opinión completa, puesto que creo estar bastante limitado, precisamente incluso en la información, ¿no?, en la historia misma de esa situación política, pero si se puede decir algo es toda violencia siempre trae consecuencias, ¿no? Y creo que así como la historia precisamente del texto bíblico nos enseña los cambios políticos, sociales, religiosos de un pueblo, ¿no?, habría que pensar la historia actual también a la luz de eso. Y este nuevo momento también de la historia de Israel pues plantea sus dificultades desde ahí, ¿no? Desde que también hay guerras, también hay gente sufriendo, también hay intereses políticos mezclados, de tal manera que nosotros a veces también de este lado del mundo no podemos comprender del todo, ¿no? También hacernos una sola imagen
puede ser también desafortunado, ¿no? Tanto así que en Israel también pueden convivir musulmanes, cristianos y judíos, ¿no? Entonces, el problema quizá ahí es con la idea del sionismo y cómo empezó todo esto. Quizá la invitación sería para estudiar más cómo surgió el Estado moderno de Israel y por qué se plantea que esta democracia también ahí, en el contexto de toda la política mundial, está llegando a esos extremos, ¿no? Casi de un imperialismo, ¿no? Y que también dentro del mismo Israel hay grupos incluso contrarios, ¿no? al Estado de Israel, y grupos de judíos ortodoxos incluso que no están ni siquiera de acuerdo con el Estado de Israel. Por ejemplo, ahí hay un documental muy bueno que lo pueden buscar en YouTube que se llama Hatzad Hasheini, o El Otro Lado, lo pueden buscar ahí, ¿no? De judíos ortodoxos, hasídicos, ¿no? Que habla muy bien también de cómo hay grupos contrarios al mismo Estado de Israel, dentro de Israel, y que ahora no les es tan difícil salir, ¿no? Por la cuestión del ejército y todo. Entonces, es muy interesante, pero es una invitación para pensarlo mejor. Sí. Sí. Ok, y ya nada más como último, por otro lado, ¿usted qué opina de los cristianos judaizantes? Bueno, que podría ser en ese mismo sentido la invitación, ¿no? A pensar la historia de los cristianos, a pensar la historia del cristianismo y a pensar la historia del judaísmo. Porque si bien todo cristiano podría decirse de inmediato que es mesiánico, ¿no? Puesto que ha creído en un Mesías, ¿no? Entonces, sin la necesidad de ir de inmediato a la parte de todos los usos y costumbres de los judíos, ¿no? Así como estamos nosotros de este lado del mundo y hace mucho que no estamos en contacto, la mayoría de los occidentales, con el mundo judío, si se habla de los cristianos, ¿no? Correr de inmediato a adoptar, quizá a veces por moda, quizá a veces por una atracción que hay, algún interés, los usos y costumbres judías, es saltarse muchos pasos en la historia, sobre todo estudiarla bien y sobre todo estudiar bien cuáles han sido las polarizaciones, ¿no? Desde el principio de los años del cristianismo, los primeros siglos del cristianismo, y también toda la Edad Media del judaísmo. Estudiar bien qué es el judaísmo, estudiar bien qué tipo de judaísmos hay también, para que precisamente cuando se intente una fusión tal como esto que está sucediendo, ¿no? Cristianos que adoptan tales cosas judías, no se dé un simple pegote ahí de cosas, ¿no? Más bien sería la misma invitación para estudiar bien cada historia y saber cuál es la finalidad también de eso, ¿no? Yo diría que no se debe desdeñar ninguna cultura y ninguna religión para su estudio, pero se debe ser muy honesto al momento de tomar una decisión, ya sea de prácticas religiosas, ¿no? Toda esta cuestión. ¿Ok? Entonces, pues no sé, igual una invitación para revisar con cuidado cada cosa. Ajá, ok. Y pues bueno, eso sería todo, maestro. Muchas gracias. Le damos a todos mis suscriptores la invitación de tal vez venir a estudiar aquí al museo y también dejar en los comentarios si tienen tal vez alguna otra duda para el maestro Enoch referentes al Antiguo Testamento, y también la invitación de que estudien hebreo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues gracias, no olviden suscribirse, darle like al video y dejar en los comentarios pues tal vez alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, lo que quieran. Y pues eso es todo. Gracias. Todo, maestro. beseder, letra, ot. ¿Ya ven?